Amigos de Cananea TV, les saludo a su amigo León Montesinos. Bienvenidos a una emisión más del Diván de la Utopía. En esta ocasión, seguimos dando voz a los nuevos sindicatos que han surgido en el contexto de la 4T en el sector salud del gobierno federal. Como recordará en nuestra anterior emisión, dirigentes externaron la manera ilegal en que autoridades del ISSSTE y de la Secretaría de Salud, en mano de sindicatos corporativos, se niegan a reconocer a las nuevas organizaciones y obstaculizan su labor, reconociendo su personalidad jurídica, avalada por temas de nota de la Secretaría del Trabajo. Complicidades de las que tenemos conocimiento no está exento el ISSSTE. Para dar seguimiento a este tema relacionado además con la libre sindicación de miles de trabajadores de este sector, garantizada en la reforma laboral, nos acompañan el día de hoy el doctor Armando Rosales Torres. Él es secretario general del Sindicato Nacional Libre de los Trabajadores del Seguro Social. Le comento que este sindicato libre del IMSS ha tenido que acudir ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en Ginebra, Suiza, a notificar sobre las irregularidades cometidas por las autoridades del instituto. Además, ha enviado una denuncia respecto a la congresista demócrata Nancy Pelosi, asunto que abordaremos más adelante. También está con nosotros el doctor Antonio Sánchez Arriaga, líder del Frente Nacional de los Trabajadores de la Salud. Un hombre que ha luchado por abrir camino al sindicalismo independiente en esta dependencia y particularmente en el Hospital General de la Ciudad de México. Pues a pesar de haber sido dirigente de la sección 14 del CENSA de 1993 a 1996 y un año más tarde dirigente del Sindicato Nacional en el cargo de secretario de conflictos del DF, pues decidió abandonar esta organización. Bueno, pues hoy vamos a empezar con estos temas que son interesantes. Les doy la más cordial bienvenida a mis estimados invitados del día de hoy. Pues, ¿les parece si empezamos este tema? Porque, pues, es un tema interesante que nos platiquen, doctores, cómo inician sus organizaciones, contra qué están luchando y qué los motiva a dar la pelea a estos sindicatos que llevan décadas en el sector salud. Doctor Rosales, lo escuchamos. Pues muchas gracias al Diván de la Utopía por esta oportunidad de darle a conocer a los trabajadores de todos los ámbitos y de todas las instituciones del sector salud, pues que sepan qué es lo que está pasando. El primer punto es, ¿por qué formar un nuevo sindicato? El formar un nuevo sindicato es porque estamos hasta la madre, esa es la palabra, ¿sí? De la corrupción, del tráfico de influencias, del nepotismo, del terrorismo laboral y de la persecución laboral. Ese es lo que nos orilló y nos llevó a formar un nuevo sindicato, a ese Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Seguro Social. Esa fue la principal razón. ¿Qué es lo que nos amalgamó esto? Pues definitivamente, sí, la reforma laboral del 1 de mayo de 2019. Ahí nosotros, como ciudadanos, como trabajadores del sector salud, vimos una puerta enorme al cielo, en donde decir, señores, aquí termina, sí, el cacicazgo de ese Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, liderado en este momento por Olivares Cerda, una de las personas más corruptas, de los líderes más corruptos que hay en México, y vimos la oportunidad para formar este sindicato. Este sindicato se forma el 4 de junio ¿sí? del 2019, nos da nuestra toma de nota, la 7060, y nos promulgamos como sindicato de nueva creación. Ese fue el motivo para nosotros, el por qué hacer un nuevo sindicato. Doctor Sánchez Arriaga, en su caso, ¿qué sucede? Tengo entendido, si me permite, doctor Sánchez Arriaga, antes para contextualizar un poco su lucha,
Se me pasó comentar que si no estoy mal informado, usted ha estado preso 2 ocasiones y que por 20 años las autoridades de la Secretaría de Salud le negaron la vigencia de sus derechos laborales, mismos que a través de un laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018, pues ya han sido reconocidos y que supuestamente debían de reinstalarlo hace unos días, el 27 de abril. Hago este pequeño paréntesis para que también el auditorio conozca un poco de su larga travesía para amalgamar este nuevo sindicato. Ahora sí, doctor Sáenz Arriaga, ¿qué motiva su lucha y por qué crear un nuevo sindicato en el sector salud? Sí, para hacer un poquito de historia, porque ya me gané emotivamente esto de ser un luchador social en el sector salud. Ingreso a la Secretaría de Salud el 1 de abril del 1981, ¿sí? Después de que López Negrete, en el sexenio de López Portillo, hicimos un movimiento de médicos desempleados, de acuerdo al artículo 4º constitucional. Nos dieron 200 plazas, nos mandaron a salud pública. Soy de Guerrero y trabajamos en el Centro de Salud B de Atoyac de Álvarez Guerrero. Entonces ahí se da uno cuenta del efecto corporativo que existe entre la autoridad y el sindicato del CENSA, que lleva 75 años de existencia. Y participamos en las elecciones de la sección 36 y ganamos las elecciones. Afortunadamente tengo ese carisma de que la gente se motiva con mi participación. Esto dio origen a un atentado en lo que fue de Coyuca a Acapulco, y tuvimos que, a través de Francisco Ruiz Macié, que ya falleció, era director de Recursos Humanos en ese entonces, y se me asignó al Hospital General de México, donde fui formado como estudiante, como médico, como especialista, y llegamos el 2 de mayo de 1982. Para 1985 yo ya era líder de la consulta externa de 400 trabajadores y le ganamos la delegación al charrismo sindical. ¿Quién era el dirigente del CENSA, doctor? Era José Luis Martínez Álvarez, en ese entonces. Quitaron a Farrera Peña, que es cardiólogo del Hospital General de México, por la cuestión de que se nos pidió 2 días para hacerlo acá deportivo de Periférico en la Ciudad de México. Ese fue el pretexto para que llegara José Luis Martínez Álvarez, que era un alfil de Joel Ayala Almeida, ¿no? Y recuperar su sindicato. Entonces ahí, por haberles ganado en 1985 la delegación, pues se me hizo, como siempre, una chicanada, y me detuvieron en el reclusorio norte por atentados y responsabilidad profesional. Ahí fue la detención el 14 de febrero de 1985, cuando detuvieron a Caro Quintero y a Don Neto, allí en el reclusorio norte. Pasamos 2 meses, salí, logramos, como dicen, pues la justicia, la razón, ¿no? Y ya me dan la libertad, y en 1991 ya salgo absuelto y regreso al hospital, me hicieron mártir, y llego a la Secretaría General 93-96, ¿sí? En ese trance
se hace la descentralización de los servicios de salud y le cambian de salubridad y asistencia a lo que es la Secretaría de Salud actualmente para poder reelegirse Joel Ayala Almeida, ¿no? Entonces, ya en esta participación, el conocer que los organismos públicos descentralizados pasan al apartado A, ¿verdad? Pero con normatividad de condiciones generales de trabajo, que es como sujetó Zedillo este tipo de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque Zedillo tiene una hermana que se llama Guadalupe y afortunadamente para Joel era su pareja, ¿no? Y le dio todas las de la ley a él. A ver, Entonces, vamos por partes. Tengo entendido que en ese entonces la ley burocrática prohibía la reelección. Así es. Entonces, en este cambio de nombre de secretaría, él le cambia el nombre al sindicato y se puede elegir, nada más cambiándole el nombre. Ese fue para que pudieras llegar a él a ser el secretario general nacional en 1995-98. Ese es el motivo por el que usted sale del sindicato siendo secretario de conflicto, tengo entendido. Ahí nosotros nos apoyamos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 1999 para hacer el sindicato independiente del Hospital General de México. A ver, entonces, esto, a ver, doctor, sí. Ahorita está usted dentro de esta organización, el Frente Nacional de Trabajadores, lo encabeza usted del Frente Nacional de Trabajadores de la Salud, pero tengo entendido que en 2004 fue usted el primero que creó el Sindicato Independiente del Hospital General. Así es, yo voy para allá, porque en 1995, todavía yo siendo el secretario general del Hospital General de México, le ganamos la elección de Congreso y yo llego a secretario de Conflictos para la Ciudad de México en el nuevo comité ejecutivo que encabezaba Joel Ayala, ¿no? Entonces yo llego con la fuerza de los trabajadores y nunca nos llevamos, él y yo, porque siempre el efecto corporativo, ¿no? Lo que dijera la autoridad era lo que se hacía y nunca teníamos beneficios. Por eso tomé la decisión de dejar el corporativismo en junio del 97, ¿sí? Ya promovemos nosotros el Sindicato Independiente del Hospital General, que nos dan la toma de nota, el primer sindicato independiente en salud a nivel nacional, el 9 de enero del 2004, y para el 9 de febrero yo ya estaba en el reclusorio norte el 9 de febrero del 2004. Pero ese es el tamaño del doctor. Doctor, tengo entendido que ustedes lo acusaban de supuestos, por aquí tengo una ficha técnica, fraude genérico, 24 personas lo acusaban de fraude genérico. Sí. ¿Esto qué consistió? ¿Fue armado? ¿Fue cuestión política? ¿Qué sucedió con esto? No, esto fue un cochupo que ya tenían armado. A mí me detienen, te digo, arman todo porque era de consigna. Así me dijo la juez 42 del reclusorio norte. Esto es de consigna, doctor. Son 24 en contra de usted y va para adentro, porque ni todo el proceso legal fue irregular. O sea, esas personas les dieron un crédito hipotecario, les pagaban 5,000 pesos mensuales para tenerme allá adentro, ¿no? ¿De qué lo acusaban a usted? De fraude genérico diverso 24. ¿Qué hizo de qué lo acusaban? ¿De venta de plazas, de venta de créditos? ¿De qué lo acusaban? No, que la venta de créditos hipotecarios, lo cual yo no tenía ni acceso, nada más fue que los obligó a poner la demanda para detener el avance que yo tendría, porque le dije a Joel Ayala, y se lo dije el día en junio del 1997, que hiciera lo que tenía que hacer. Yo ya dejaba su sindicato y me regresaba con los trabajadores. Ese es el motivo, pues, que estos son los antecedentes que derivan. Eso es, que sí se puede
que sí se puede con el respaldo de los trabajadores, porque hay trabajadores que en realidad no quieren. Desde 1977, que con el golpe que dio al Hospital General de México a la planilla azul, Joel Ayala pasa secretario de Vivienda y de ahí ya inicia su carrera política, este señor, que lleva más de 25 años en el poder, y es un drogadicto, le buscamos en profesiones. Es un licenciado economista, y él y Marco García Ayala, que es un ingeniero mecánico, nada de licenciado, porque tenemos documentados qué tipo de gente son. Hay que conocer bien al enemigo para saber cómo irle pegando, ¿no? Claro. Y actualmente, para no ser más retórico, actualmente desde el 24 de febrero del 2019, construí el Frente Nacional para ponerlo a la voluntad de los trabajadores y tenemos 17 estados ya afiliados. Muy bien. Si me lo permiten, vamos a un corte. Le recordamos nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos. ¿Qué tal? Soy Jesús Lunarias, abogado laboralista. Tengo 47 años ejerciendo esta labor. Soy asesor de sindicatos y trabajadores. Toda mi vida ha sido en defensa y promoción de los derechos de los trabajadores. E invitamos a través de nuestras redes sociales a todos los que vean o escuchen nuestro programa puedan inscribir sus comentarios, dudas o preguntas. Con todo gusto responderemos a cada una de ellas. En Cananea TV, porque la lucha sigue. Ya estamos de regreso aquí en esta mesa de análisis, hoy en el Diván de la Utopía, con los representantes de dos de los nuevos sindicatos que han surgido en el marco de la 4T en el sector salud del país. Doctor Rosales, pues cuéntenos cuáles son los obstáculos que está enfrentando su organización por parte de las autoridades del Seguro Social y obviamente del sindicato que dirige el señor Cerda. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, mira, como comentaba en un principio, nosotros como trabajadores nos desbordamos creyendo en la reforma laboral. Una vez que nosotros inocentemente creemos en que sí va a haber un cambio con esta reforma laboral, nos topamos en pared, tanto jurídicamente, legalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes recordarán cuando el señor presidente dijo que iba a haber cambios, que iba a haber reestructuración de los sindicatos, y en una mañanera, después de algunos meses, dice que los sindicatos viejos son unos santos, que ya se portan bien. Esas son las palabras de él y está en las mañaneras. No son palabras puestas por mí, ahí está. Eso quiere decir que ya hubo un arreglo entre el gobierno federal y el sindicato corporativo, el sindicato charro, el sindicato viejo. ¿Esto dónde nos deja a nosotros como sindicatos de nueva creación? A pesar, ¿sí?, de que está en desacato el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. Está en desacato porque nosotros tenemos una toma de nota, ¿sí?, que otorga una autoridad federal y el director se la pasa por el arco del triunfo, en donde ellos hacen ya acuerdos y en donde ellos dicen que el sindicato mayoritario será el único que tiene la representación con el patrón, cosa que es mentira. La Ley Federal del Trabajo es muy clara al decir que todo aquel sindicato de nueva creación tendrá también las prerrogativas del contrato colectivo de trabajo, no a la par como lo tiene la mayoría. Mas, sin embargo, si estas negociaciones turbias entre el sindicato tradicional de Olivares Cerda y Zoé Robledo Aburto y su equipo, su administración, a nosotros nos pusieron una pared en donde legalmente no avanza nada, ¿sí? Tenemos demandas, tenemos amparos.
somos el único sindicato de nueva creación que tiene una denuncia interpuesta ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, que la llevé personalmente, ¿sí?, por acoso laboral, por intentos, ¿sí?, de homicidios, en donde ellos interpusieron una propuesta a la OIT, al Seguro Social y a la Secretaría del Trabajo, y en donde hoy por hoy, ya un año, no ha habido una sola respuesta de México a la OIT, y de la OIT hacia nuestro sindicato no ha habido ninguna sola respuesta. Doctor, ¿le parece si precisamos al auditorio que nos ve lo que usted dice de acosos, pero sobre todo preocupante, las amenazas de muerte? Amenazas de muerte. Explíquele al país y al auditorio en qué han consistido estos hostigamientos. Esos hostigamientos están legalmente demostrados, sí, con denuncia judicial. Esas denuncias judiciales nosotros las entregamos a la OIT en Ginebra, Suiza, de unos compañeros de trabajadores del Seguro Social. Omito sus nombres porque no tengo la autorización de ellos para exponerlos, pero están en la denuncia, sí, que se hizo ante la Organización Internacional del Trabajo. 3 de ellos son de la Ciudad de México. 3 de ellos son activistas, sí, políticos sindicales. Muchos los ubican. En donde la OIT, el departamento, sí, involucrado en esto, dijo, es que el problema que tiene, ahí está. Efectivamente, dijeron que desafortunadamente estábamos en uno de los países más corruptos del mundo, ¿sí?, en materia sindical y materia laboral. Entonces, dice, nosotros vamos a hacer la OIT a nivel internacional, vamos a hacer lo que nos toca, vamos a mandar a redactar el oficio que nos contesten qué está pasando en México, ¿sí?, por qué estas denuncias y por qué las autoridades y por qué el patrón no ha tomado cartas sobre el asunto. Y lo escribieron muy, muy correctamente: por la corrupción. Todos los actos que hemos hecho nosotros desde el punto de vista legales, ¿sí?, no han avanzado ni una milésima jurídicamente contra el patrón, que en este caso que es Zoé Robledo Aburto. Doctor, pero ¿qué funcionarios o qué personajes son los que intimidan al trabajador y profieren estas amenazas de muerte? Ok. El Seguro Social, en ese caso, Zoé Robledo Aburto, sí, avala, y lo digo literalmente y tenemos pruebas de ello, avala la complicidad del sindicato de Olivares Cerda, porque recordemos que todos, sí, los funcionarios o todos los directores, subdirectores, todas las confianzas B que piden licencia sindical, es porque, entre comillas, el sindicato le dice, ok, yo te voy a dar la propuesta para que seas el director del Centro Médico Siglo XXI, pero quiero que apapaches a mis muchachos y quiero que te chingues a los de los otros sindicatos. Así, palabras textuales. No quiero, sí, que ni les otorgues deporte, aunque tenemos nosotros un dictamen directamente del jurídico del Seguro Social, no por la complicidad y la corrupción que existe. No les des permisos, sí, sin goce de sueldo, no les otorgues pases de salida, no les des, sí, lo que les toca en sus periodos vacacionales, no entran a las rifas, o sea, es una complicidad, sí, a todas luces entre los directivos de Confianza B, sí, avalado, y eso lo he dicho en la cara a Zoé Robledo, avalado por él, por su jurídico, ¿sí? Entonces, es ahí como se lleva esta parte de bloquearnos, ¿sí?, a todos mis compañeros del nuevo sindicalismo. ¿Pero qué le dice Zoé Robledo cuando usted a la cara le dice, está pasando esto? Yo no puedo meterme, sí, porque será violar la libertad sindical. Caray. Así, yo también me río. Entonces, es una complicidad y es una mediocridad, sí, de este personaje, porque no está en lo que debe. ¿Qué es lo que debe? Cuidar
al elemento principal que somos los trabajadores. ¿Sí? Y por otro lado te da el golpe y esconde la mano. Eso realmente es una manera muy cobarde de un patrón, ¿sí?, hacia los trabajadores. Y obviamente tiene su grupo golpeador, que es el sindicato tradicional. Claro. Doctor Sánchez Arriaga, ¿qué pasa en el sindicato de Marco García Ayala y de Joel Ayala y con las autoridades del sector salud en la lucha que está llevando a cabo el frente que usted encabeza? Ahorita nosotros, el efecto corporativo es un efecto de discriminación que existía ahí, que el mayoritario era el que mandaba. Pero ya con la reforma laboral de mayo del 2019, ya acogiéndonos a esto, como el doctor Rosales, a permisos y todo esto, es que es emblemática la lucha del sector salud. Llegó ya a un límite que hay que hacer una recomposición del Sistema Nacional de Salud, que se acaben los trabajadores de primera, segunda, tercera, porque tenemos 195,000 trabajadores de base, pero ya rebasó ahorita a 200,000 trabajadores de contrato. Desde Miguel de la Madrid a la fecha nada más ha habido contratos para ciertas actividades de los trabajadores. Entonces los mantienen a ellos sesgados a que firman contratos cada 3 meses, 5 meses, 30 días, para que no les otorguen sus bases, ¿no? Hemos iniciado una campaña en la que tenemos que hacer valer la legalidad que nos otorgaron el 6 de mayo con la actualización el 6 de mayo de 2019, con la actualización del Comité Ejecutivo Nacional, donde ya soy el líder nacional, y los embates del corporativismo, que es el amaciato del PRI, del PAN, ¿sí? Con esta apertura que da el gobierno de la Cuarta Transformación, porque yo llevé a Andrés Manuel López Obrador, y me conoce muy bien, lo llevé al Hospital General con 1,500 trabajadores, cuando iba a ser jefe de gobierno. Él, en sí, su personalidad no es sindicalista, ¿eh? Es una manera, es soberbio, ¿verdad? Pero nosotros debemos de imponernos a los embates del charro con la autoridad, y ya lo logramos en un estado priista que es Oaxaca, y ya el gobernador ya nos dio licencias sindicales, ya estamos por recibir las cuotas sindicales para un buen manejo y poder estar con los trabajadores, que tenemos que convencer que los que ve esa generación de contratos son los jóvenes. Nos interesa más ese sector porque a los charros los tienen en confinamiento, ellos no están haciendo nada. Hemos dicho que no se nos dan los insumos, se ha manejado mal la pandemia de COVID, pues han muerto 2,500 trabajadores de salud en el país por el mal manejo. No hay insumos, nada más, pues qué te diré, ya se nos cansaron los intensivistas, ya se nos cansaron los urgenciólogos, no hubo capacitación para el embate de esta tragedia mundial, ¿no? Oiga, doctor, entonces, se caracterizan específicamente en dar instrucciones. Ahorita a Marco García Ayala le dieron una prórroga de noviembre para acá, porque él tiene que demostrar con la nueva ley, ya se acaban los delegados, porque ellos acostumbraban a tener delegados para poder sustentar su presidencia, porque ahora ya no se llama secretario general, se llama presidente del Sindicato de Salud. Afortunadamente no ha logrado Joel Ayala, no ha logrado tener un vínculo directo con Andrés Manuel. Anda muy molesto, porque este 22 de abril en la Cámara de Diputados se le acabó el monopolio, se acabó el charrismo sindical, y ya va a depender de nosotros que este verdadero sindicalismo entre libres del seguro, nuestro Frente Nacional, tenemos que hacer
buscando otro sindicato para hacer una federación, confederaciones, para alzar la mano, Ahorita estamos en negociación. Me quitó la palabra de la boca porque le iba a preguntar precisamente de este periodo de ampliación de Marco García Ayala. Pero si me lo permite, seguimos con este asunto de las irregularidades en la Secretaría de Salud y en el Sindicato de Salud. Vamos a nuestro corte. Regresamos a seguir platicando con usted y con el doctor Rosales. Amigos de Cananea TV, los invitamos nuevamente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos. ¡Caray! Oiga, señor, señora, ¿cómo queremos un mejor país si no cambiamos nosotros? Yo soy su amiga Yeri González. Nos vemos por Cananea TV, porque, caray, la lucha sigue. Ya estamos de regreso aquí en el diván de la utopía de Cananea TV. Estamos conversando con dos de los representantes de las nuevas organizaciones que buscan cambiar los viejos arquetipos de los sindicatos del sector salud en el país, aquí en el diván de la utopía. Antes de entrar a este tercer bloque, para darle la palabra al doctor Rosales, queremos referirnos a un tema que toda la opinión pública conoce. Nadie puede ocultar que en todos estos meses las redes sociales se han visto saturadas por las denuncias, las quejas, sobre todo los gritos de auxilio de miles de trabajadores del sector de salud, que lo único que pedían la autoridad era equipos de protección y elementos suficientes para atender a la población. Pues, doctor Rosales, platíqueme y hágame un balance de lo que ha pasado en todos estos meses de la pandemia en el Seguro Social, donde hemos visto los cuadros patéticos, entre ellos, pues, que algunos sectores como los laboratoristas ya de última hora fueron contemplados como personal de alto riesgo. ¿Qué ha pasado en el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Cuál fue el papel que ha desarrollado el sindicato que encabeza Arturo Olivares Cerda? Y lo que usted decía, pues las autoridades del instituto. ¿Qué sucedió ahí, doctor? Bien, mira, haciendo una reseña así lo más puntual posible, el 26 de marzo del año pasado, yo denuncié públicamente a la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Zacatecas, en donde no tenía ni la más mínima y remota idea de lo que estaba pasando, de lo que ya venía. Ya teníamos el primer caso en México de COVID-19 positivo. Y de ahí venía la escalada, porque pues obviamente los que estamos en el área de salud tenemos que involucrarnos, y me puse a investigar y dije, eso viene pero de volada. Entonces yo hice la denuncia, yo está en el internet, en mi Facebook, de la manera de cómo nosotros confrontamos a esa autoridad y en donde no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba pasando de esta pandemia. Lo único que yo exigía para mis compañeros era lo siguiente: un equipo de protección personal adecuado, que era mascarilla FFP2, que es la única, repito y reitero, es la única que no permite el paso del virus por el tamaño tan pequeño que tiene. La N95 no es suficiente, hay que poner careta y la N95 para que las que están en primera línea no puedan inhalar, ¿sí? O no sea una vía de entrada de ese virus. Eso lo dejé muy, muy bien claro. Número 2, ¿qué pasó con el gobierno federal? Una pésima estrategia para el control, ¿sí?, de personas que venían de otros países, tanto por barco como por avión. Nunca establecieron cercos sanitarios reales. Tú veías cuando estaba la pandemia en su mero apogeo en Europa, en el aeropuerto ni siquiera te tomaban la temperatura. 2, 3 de la mañana no había nadie quien te checara. En los barcos bajaban y subían a diestra y siniestra. Eso lo que provocó es que hubiera un alto índice de contagios en México, un alto índice de mortalidad y lo peor, ¿sí?, de mortalidad de trabajadores de la salud.
Con esto no quiero decir, y quiero que quede muy claro en el contexto, vale tanto la vida de un personal, de un trabajador de la salud, como de un adulto mayor. Eso no lo quiero, no quiero que se desvirtúe mis palabras. Pero es muy importante que el gobierno federal no tome en cuenta que son hasta 20 o 25 o 30 años para formar un especialista, ¿sí? Y los especialistas y los trabajadores de la salud caímos como moscas, ¿sí? Uno tras otro. ¿Y todo por qué? Porque no le dieron el valor al equipo de protección personal como lo dieron en otros países. Ellos consideraron que la raza de bronce que somos los mexicanos no nos iba a pasar nada. Ahí tenemos más de 2,000 trabajadores de la salud muertos y miles, ¿sí?, contagiados, miles con secuelas pulmonares, cerebrales, porque ya se demostró, cuando yo le dije desde aquella ocasión, ¿sí?, marzo, abril, los pacientes que están contagiados por COVID-19 tienen anosmia, ¿sí?, disminución del olfato. Nadie hizo caso hasta 6, 7 meses después. O sea, todo eso hubo una serie de avisos al gobierno federal para que tuvieran, y locales, para que tuvieran, sí, realmente un planteamiento de un cerco de sanidad, pero bien efectivo, y nunca lo hicieron. Son culpables de todas estas muertes. Doctor, le voy a hacer una pregunta que hice en la emisión anterior a los dirigentes que participaron. El común denominador de muchas dependencias fue: no tenemos los recursos, no alcanzaron los recursos para comprar estos equipos. Y yo les planteaba, bueno, organizaciones como el sindicato del IMSS, que bueno, perdóname, pero tienen recursos de sobra, tienen fondos y inversión y no sé qué tantas cosas. ¿No cree que debió de haber la responsabilidad de Arturo Olivares y su comité de decir, bueno, pues se trata de nuestros compañeros, son sus cuotas, vamos a sacar los recursos para proteger la salud de nuestros agremiados? ¿No sería esto en justicia? Eso yo lo hice, yo lo manifesté en mis redes sociales como secretario general de este Sindicato Nacional Libre, ¿sí?, que el sindicato omitió. Olivares Cerda salió a decir que era obligación del patrón. Sí, puede ser obligación del patrón, pero él falló en la empatía a todo su gremio, porque él se roba, ¿sí? Ojalá y hubiera el mecanismo para que hubiera una auditoría y vean cómo se despilfarraron esos dineros. Pero aquí la falta de empatía, Olivares Cerda carga en su lomo la muerte de miles de compañeros trabajadores del área de la salud del Instituto Mexicano de Seguro Social. Él es el culpable, porque el recurso existía y existe, y ese recurso no es de él, no se lo ganó, es de nuestras cuotas sindicales. Y digo de nuestras cuotas porque yo participé durante 27, 28 años con mis cuotas sindicales hasta que me separé de ese sindicato bizarro. Definitivamente es culpable, tanto él como Zoé Robledo. Y quiero sumar más. El presidente en la mañana dijo, hay el recurso suficiente para sostener eso, cosa que nunca fue cierto. Pero efectivamente el sindicato es tan culpable como Zoé Robledo de todas las muertes y contagios de mis compañeros. Doctor Sánchez Arriaga, ¿qué nos dice al respecto de esta pregunta? No, está muy bien lo que está comentando el doctor Armando. Mira, la verdad, omisos a los llamamientos de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Todos los países iniciaron cerrando fronteras, equipando su gente, y aquí, pues la verdad, el gobierno dijo, no va a pasar nada. Esas fueron palabras del presidente de la República, y lo sostuvo Gatell, que la verdad Gatell es una gente negativa desde el 2009 con lo de la influenza, con Calderón, en el 2009, pues el señor no supo manejar la influenza y lo quitaron. Ahorita tenemos las repercusiones de un mal manejo de la epidemia, ¿sí?
porque los señores como bomberos, no hay respiradores, no hay equipo, y se están trayendo, y utilizaron a Zoé Robledo, que fuera el primero que embatiera eso, no, que el Seguro Social los va a atender, y tenemos las camas disponibles, y se fueron tropiece y tropiece y tropiece, y son 2,500 trabajadores de salud que han muerto por culpa de un mal manejo, ¿sí?, de esta pandemia. Doctor, Específicamente en el Hospital General tenemos 78 compañeros que han fallecido y que los obligaron a participar, que no tenían insumos, que no tenían los paquetes para que ellos pudieran hacer la defensa de la pandemia. 78 Nada más los dedicaron ciertos hospitales. Este es COVID, y doctor, ahí 78 sin nada. trabajadores han muerto en el Hospital General de la Ciudad de México. Sí, médicos especialistas de gran calada, compañeros camilleros, compañeros administrativos. Es que el Hospital General de México tiene 5,800 trabajadores en 1 hectárea, ¿sí? Es un hospital horizontal, y la verdad, la directora no sabe ni qué hacer, nada más porque los obligaron a hacer hospital COVID. Ya quería la reconversión, cuando ahorita vamos a esperar con esta mala, que ahorita tenemos la esperanza todos que la vacuna va a disminuir la pandemia, ¿no? La vacuna es una cepa, va a proteger para ciertas gentes. Tenemos vacunados ni el 10% de los 120 millones que somos, pues vamos muy despacio, ¿no? Israel ya tiene completo, todos los países de Europa ya tienen completos los esquemas de vacunación, y aquí que el Sputnik, que la Pfizer, bueno, le están jugando al todólogo, ¿no? No hay una verdadera orden. Me permite, mire, quería que retomáramos el comentario del bloque anterior, donde hablaba usted de que pues hay muchos funcionarios sindicales, líderes sindicales, pues que se fueron a su casa en la pandemia y dejaron ahí a la buena de Dios a las bases, a los trabajadores, a los médicos y enfermeras en la primera línea. ¿Qué tanto hay de cierto en esto? ¿Por qué me comentaba usted esto, doctor? Pues yo, en este sentido, pues el sindicato sumiso de Joel Ayala no ha hecho nada, ¿eh? Nada más están en el confort, les dijeron, para ustedes váyanse a descansar, no hay problema, ¿verdad? Y no los han llamado y no los llamarán. Aquí el problema es que los compañeros de contrato son los que están en la primera línea, y esos que han fallecido, nada más con sus reconocimientos oficiales, pues estuvo al frente y todo esto. ¿Qué va a pasar con las familias? Ellos deberían de tener los fondos para decir, están protegidas su carrera, hay que darles tanto, ni los gestos del gobierno a decir, pues vamos a proteger a esas gentes que han muerto, a sus familias, ¿no? No, nada más los reconocen en Palacio Nacional, y qué bueno que estuvieran al frente en la atención a los ciudadanos, ¿no? No, aquí deberíamos de cuidar a esos médicos, a todo el personal de trabajador de la salud, para que resistamos esta embatida. Ahorita están utilizando estudiantes de enfermería para poner la vacuna, que ni ponen la vacuna, ponen aire. No están preparados los módulos de recepción, es una porquería cómo reciben a la gente adulta mayor, y no, nos han metido que ahora la solución es la vacuna. Doctor, le voy a hacer la misma pregunta que le hice al doctor Rosales. ¿Cree usted que el sindicato, el CENSA, tenía los recursos suficientes para haber dotado de equipos de protección a sus agremiados? Pues sí, hoy sale que el señor Joel Ayala tiene 25,000 millones de dólares, y las propiedades que tiene, a él no le interesa, al sindicato de salud de Marco García Ayala y Joel Ayala no le interesa el pueblo, y menos los trabajadores, y tienen el recurso suficiente para dotarlos y vayan. Oye, nada más les pusieron a su servicio un transporte a Indios Verdes, a universidad. Oye, se burlan de los trabajadores estos cabrones que siempre
se han enriquecido de las cuotas sindicales de los compañeros. Por eso yo tomo que la reforma del 2019 y ahora con acabar el monopolio, ahora sí nos vamos a dedicar, el doctor Rosales y un servidor, a chingarle para que la gente ya despierta y se venga con nosotros para ya hacer un nuevo modelo de atención a los trabajadores y que sean bien remunerados, no con las miserias de sueldos que tenemos. Doctor, si me lo permite, vamos a un corte. Le recordamos a nuestro auditorio de todo el país, seguimos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde va a encontrar información que le va a interesar como trabajador. Regresamos. Por décadas, las demandas e injusticias de millones de mexicanos fueron acalladas por medios de comunicación al servicio de gobiernos neoliberales. Las redes sociales abren un espacio para construir un nuevo modelo informativo que visibilice y dé voz a aquellos sectores que esperan un verdadero cambio en las políticas públicas. Por ello, nace Cananea TV, un espacio de expresión para los trabajadores, indígenas, campesinos y los grupos sociales que aspiran a un mejor país y a un nivel más justo de vida. Soy Carla Valderas. Soy Adriana Nieto y los esperamos a seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que en Cananea TV, la lucha sigue. Ya estamos de regreso en el último segmento de nuestra emisión del Diván de la Utopía, charlando con estos doctores y dirigentes de los nuevos sindicatos del sector salud, que estamos abordando temas realmente interesantes, trascendentes y algunos inéditos que deben conocer los trabajadores de la salud. Doctor Rosales, ¿qué sigue en el terreno jurídico y político para los sindicatos que están emergiendo en el sector salud, pero también qué sigue para transparentar los recursos? Porque pues tenemos entendido que estos sindicatos manejan fondos, fideicomisos y otra serie de figuras donde pues están almacenados miles de millones de pesos. ¿Qué pasa, doctor Rosales? Mira, todos le hemos estado apostando a la reforma laboral, ¿sí? La reforma laboral obviamente fue una exigencia de Estados Unidos y Canadá hacia México con el TECMEC. Eso que nos debe quedar claro. No fue ni es, que quede bien claro, una decisión del gobierno federal para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. Eso no es cierto, es una mentira. Esto, la reforma laboral, es porque le exige el TECMEC. 1. 2. El TECMEC, afortunadamente, le está exigiendo a México que incremente los salarios para que pueda ser competitivo en relación a Estados Unidos y Canadá. Eso es una parte buena para los trabajadores, para nosotros, porque nos incrementa un poco el salario. ¿Qué es lo malo para los sindicatos? Que también dentro de la reforma laboral dice que habrá en la rendición de cuentas, en el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, dice que sí, la rendición de cuentas no es indispensable. Yo como sindicato, si quiero, hago transparente, si no, yo simplemente someto a escrutinio de una asamblea. Señores, hay tantos miles de millones de pesos, de ahí se gastó tanto, me dan la aprobación. ¡Bravo! ¡Chinga eso! Ya me chingué la lana de las cuotas sindicales. Eso pasa, seguirá y seguirá pasando en los sindicatos de México. ¿Por qué? Porque la reforma laboral que se hizo a modo, a conveniencia de los sindicatos tradicionales, de los sindicatos charros. ¿Por qué? Porque no quieren perder sus privilegios. Y estamos hablando de miles de millones de pesos. Simplemente quiero que se den una idea. Quiero hacer una multiplicación nada más, ¿sí? 450,000 más o menos trabajadores del seguro social por 120. Estamos hablando de 54 millones de pesos quincenales. ¿Por concepto de qué, doctor? Por concepto de cuotas sindicales. Ah, caray. Entonces, imagínate el poder que tiene el sindicato del Seguro Social, y obviamente pues a Zoé Robledo le acomoda, ¿verdad? No, mira, mientras el trabajador
de la salud no se quite esa venda y se dé cuenta que está siendo utilizado y que además está siendo cómplice también porque ellos pagan por donde venden las plazas, ellos pagan 80, 100 mil pesos. O sea, hay una corrupción tan miserable que no da la oportunidad a los perfiles buenos, a la gente que tiene la capacidad de estar dentro del Seguro Social. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, derogar, y eso le toca a la Cámara de Diputados. ¿Sí? Todas esas leyes o todas esas leyes que están lastimando a los trabajadores. Y dos, fomentar y hacer una ley que se vote para que realmente los sindicatos, eso de que se viola la autonomía es una mentada de madre para el trabajador. Simplemente tienen que darse las cosas claras y transparentes, y si hay tantos millones de pesos en el sindicato, son del trabajador, no son del líder sindical, por favor, y que se meta a la cárcel al cabrón que se lo robe. Se ha demostrado una y otra vez, y las autoridades se voltean para otro lado. Ha habido demandas y se voltean al otro lado. ¿Por qué? Porque el interés es muy grande. Claro. Doctor, hay una situación. Había un fondo de resistencia. Para allá. ¿Cuánto tiene este fondo de resistencia? Ese fondo tenía, ¿sí? Parece ser que Valdemar Gutiérrez Fragoso se adueñó de él. Ya se murió el señor. ¿Dónde quedó ese de miles de millones de pesos? Nadie sabe. Se los llevó. Por Roberto Vega Galinda, yo recuerdo, si no mal recuerdo, hablaba de más de 10 mil millones de pesos, doctor. No se puede perder tanto dinero. No, eran miles de millones, sí. Se hablaba de 50 mil millones de pesos. Les di una cifra ahorita de lo que se lleva por quincena. Eso, replícalo durante, ¿qué te gusta? ¿70 años? No, una cifra estratosférica. Es correcto. Y hoy por hoy, sí, la cifra real a conocer. No la dan a conocer. ¿Sí? Entonces, aparte de las propiedades, aparte de lo que han desaparecido los secretarios generales, por eso urge una auditoría al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social que lidera Olivares Cerda. Urge. Y eso tiene que hacerse ley y nada de que se viola, sí, la autonomía sindical. Eso es ¿cómo te diré? Un blindaje, sí, para los gásteres sindicales. Pues le agradezco, doctor. Doctor Sánchez Arriaga, ¿qué opina respecto de estos temas? Mande. Tocaron una situación muy medular de lo que está sucediendo en el Seguro Social y inicia esto con el calderonismo con Valdemar. Lo apapacha Calderón porque tenían detenido a su hijo allá en Europa por narcotráfico. ¿Pero qué pasa? Entonces de ahí empiezan estos, bueno. No, pues en el sector salud, ahorita, afortunadamente yo soy el enemigo número 1 de Joel Ayala Almeida. Ahorita, en este mes de abril, el 8 de mayo del 2020 conocí al doctor Rosales, ya sabe del tamaño de Sánchez Arriaga, ganamos el laudo para mi reincorporación. Vamos a hacer un trabajo masivo, político, para acabar con Joel Ayala Almeida, ¿no? O sea, ese es nuestro cáncer de los trabajadores de salud. Porque ya, como dice el doctor Rosales, se tiene que aplicar y ajustar la ley a las auditorías, mano. Atrás de ellos existen millones de pesos que la verdad no han sido utilizados ni para beneficio del trabajador, ¿sí? Pues nos tienen en la miseria salarial, ¿sí? No hay un verdadero perfil, o sea, médicos ocupan plazas de
camilleros ocupan plazas de médicos, no les pagan de acuerdo al perfil. O sea, se aprovechan de la necesidad del trabajador, ¿verdad? Y ellos agarran cualquier cosa. Entonces, el objetivo es, ya ahorita es un mandato de ley, la reincorporación de Sánchez Arriaga, le vamos a dar más músculo y vamos a acabar con estos malandrines de Marco García Ayala y Joel Ayala, ya en su reinado, ¿no? Ya se acabaron los reinados corporativos y tenemos que alzar la mano, los trabajadores, y ahora en este 6 de junio, estar presentes ahí en la Cámara de Diputados para levantar la mano y decir lo que se tenga que hacer a favor de nuestros compañeros trabajadores del seguro, del ISSSTE y de salud. Ya se tiene que acabar ese tradicionalismo del PRIAN, PRD, y tiene que haber una alternativa real de trabajadores, que es el Sindicato Libres y el Frente Nacional de Trabajadores de Salud. Doctor, ¿usted cree que como dice el doctor Rosales, el trabajador ya debe tener derecho a que se le informe de sus cuotas, de sus fondos, de tantos descuentos que le hacen? En el Sindicato de Salud, ¿qué fideicomisos y qué fondos hay que usted tenga conocimiento? Puta, les quitan seguros, les han inventado seguros para quitarles dinero a los trabajadores y ellos tener fondos manejables, ¿no? Pero pues el trabajador sumiso, como dice el doctor Rosales, que se quite ya la venda, que ya son otros tiempos y vamos a tener que auditar todo, ¿sí? Porque con eso, señores, ya sabrían y estarían tranquilos los trabajadores, que sus cuotas se manejen de acuerdo a sus necesidades. Ellos tienen necesidad de una vivienda, de un carro, de muchas cosas, hasta de vestir bien. Claro. ¿Sí? Al 12º día el trabajador ya no tiene su quincena, siempre anda pidiendo prestado. Nos vamos a manifestar, Doctor, que sean bien remunerados, doctor, que sean bien capacitados, doctor, y que en realidad ahora la relación con la Cuarta Transformación vamos a hacer efectiva, que esa ley que nos dieron el mayo del 2019 tenga reformas, no que sean acochupos, como dicen. Alcalde la hizo a modo para proteger a los líderes viejos. Pues ya se comieron lo que se tenía que comer, hay que meterlos a la cárcel, hay que tengan que meter. claro. Y doctor, pues tiene que haber ahora voto libre, directo y secreto en su sindicato, ¿no creen? Para elegir a sus dirigentes. Eso es lo fundamental. Lo fundamental es que el trabajador, no por su representante, ya votaron a que siga Joel Ayala, no. Voto directo y secreto, y hasta que acabe la pinche asamblea y diga ya que se vayan. Porque eso es lo que quieren los trabajadores. Y hay que darles esa herramienta, porque la verdad, los trabajadores nada más, pues, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? No, tienen que alzar la mano con conocimiento, y eso nos toca a nosotros, quitarle la venda a los trabajadores para que en realidad seamos emblemáticamente trabajadores de salud en México. Pues por mi parte quiero agradecerles a mis invitados el día de hoy el tiempo que nos dispensaron. Como ya escuchó el auditorio, como se están enterando los trabajadores de la Secretaría de Salud y del IMSS, pues hay mucho que hacer, y sobre todo, como ellos dicen, el trabajador como tal debe ya abrir los ojos y decir: señores, aquí se acabaron los cacicazgos. De mi parte es todo por hoy. Les agradezco, doctor Rosales, doctor Arriaga, su presencia el día de hoy. Espero que no sea la última, porque el tema creo que da para más. Hoy, desgraciadamente, se nos acabó el tiempo. Pues, soy su amigo León Montesinos. Los espero en la próxima aquí en el Diván de la Utopía, porque recuerde que aquí en Cananea TV la lucha sí.